Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. Quiero recordarle que estamos estudiando durante este trimestre este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana hemos estado estudiando también este tema muy interesante que es apostasía en el Jordán. Y hemos leído lo que ha acontecido con el pueblo de Israel. Hemos leído lo que Dios nos pide a nosotros y cómo debemos estar atentos. Que por cierto, vamos a estar atentos al texto que estamos aprendiendo, que estoy muy seguro que usted ya se lo sabe, pero vamos a repasarlo una vez más. Leamos allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 12. Mire cómo dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos cuidar esta parte muy importante, por eso siempre debemos orar a Dios, así como ahora oraremos para pedirle a Dios su dirección. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entender lo que nos quiere hablar y que también pueda bendecir a cada persona que nos ve y que nos escucha. Pedimos su buen espíritu y sus buenos ángeles en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Evitando los pecados de esta época. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué advertencias nos protegerán de la apostasía, especialmente hoy en preparación para el cielo? Muy bien, tenemos ciertas advertencias. Recuerde, en aquel entonces la apostasía se hizo primeramente local y finalmente se hizo una apostasía nacional, pues los líderes habían consentido en cometer estos terribles pecados delante de Dios. Pero vamos a ver cómo podemos prevenir eso antes de que caigamos en ese problema. Acompáñame a leer en la palabra de Dios, en el libro de 2 Corintios, y allí vamos a leer el capítulo 6, el verso número 17. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. Una cosa muy importante. Nosotros podemos pensar, estamos libres de ese problema, no vamos a caer nunca. Pero la palabra de Dios nos dice que la conducta segura en esta situación es, por lo tanto, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Muy bien, no lo toques. Sal de en medio de esa situación y no lo toques. Muy bien, esta es la conducta segura. Pero hay más todavía. Quiero que vayamos a otro texto de la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 4, y ahí vamos a leer también el verso 4. Mire lo que nos dice. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Este es un asunto muy interesante. La amistad con el mundo no está correcta. Si te vuelves tan amigo, comienza a practicar las mismas cosas que ellos practican. El problema de Israel fue que ellos se hicieron amigos de aquellas naciones y comenzaron a practicar las cosas que no debían practicar. Y así se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero vayamos a la pluma inspirada y veamos qué es lo que nos explica sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 489. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Alguna persona puede pensar, es algo inocente. Voy a convivir con aquellos que no creen para que ellos se acerquen a nosotros. Pero no es de esta forma. Satanás obtiene éxito poco a poco, va cediendo ciertas prácticas, ciertas cosas que no hacía, y finalmente termina haciendo lo que los impíos hacen, así como le pasó al pueblo de Israel.
¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 489, y nos dice así: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción, pero no podrá ser de otra manera. ¿Se da cuenta? Dios exige ahora que quedemos definidos completamente. No que parezca que soy cristiano, no que parezca que vivo, sino que quede totalmente definido en las prácticas, en las acciones, en todas las cosas. Que cuando lo vean a usted puede decir, ¿este parece que es cristiano? No, que digan, este es un cristiano. Porque si parece, está dando un sonido muy incierto. No se sabe si es o no es. ¿Por qué? Porque hace como los demás. ¿Se da cuenta? ¿Cómo va a haber esa distinción? Solamente si usted sigue la palabra de Dios tal como lo dice allí. De otra forma, va a parecer que es. ¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, Patriarcas y Profetas, página 489, y nos dice así: las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Entonces Dios les dijo, ¿sabe qué? No se una con los impíos, no practiquen lo que hacen ellos, no hagan amistad, no hagan alianzas, ni por amistad, ni por matrimonio. Pero hoy día, ¿qué pide Dios? Exactamente la misma historia. Hoy Dios quiere que usted se mantenga tan fiel a Dios que la diferencia sea marcada. Dios no desea que usted caiga en los mismos problemas que cayó el pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Pero vamos a avanzar entonces. Ya sabemos cuál es la situación. Vamos a avanzar. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Leamos qué es lo que nos dice allí. ¿Qué podemos hacer para evitar la inmoralidad? Muchas veces cuando se caen en problemas inmorales, trata de corregirse la situación. Muchas iglesias excluyen a los miembros, muchas iglesias no hacen nada, muchas iglesias permiten que pase eso. Pero déjeme decir una cosa, no es la voluntad de Dios que pase eso, pues el mandamiento es muy claro, muy bien. Pero ¿qué podemos hacer para evitar esa situación? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 13. Dice así: por eso, ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Muy bien. La palabra de Dios nos habla muy claramente que nosotros debemos de ceñid vuestra mente y sed sobrios. Esto es, estar llenos la mente con la palabra de Dios constantemente. Ser sobrios. Muy bien. Y fijarnos en la esperanza que tenemos. Porque cuando no, vamos a voltear a ver muchas voces, muchas cosas. Satanás va a poner aquello que nuestro corazón desea. Y finalmente podremos caer en ese pecado si no ceñimos nuestra mente, si no la llenamos con las palabras de verdad. Cuando su mente está llena con la palabra de verdad, usted no tiene tiempo para las demás cosas. Satanás puede hablar lo mejor que pueda, pero si su mente está llena de la palabra de verdad, no pasará nada, pues su mente está totalmente ocupada con las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Muchas personas tratan de hacer diferentes consejerías, diferentes métodos humanos. Algunos inclusive van al psicólogo para tratar de corregir esas prácticas malas. Pero la palabra de Dios dice que mejor debemos llenar nuestra mente con la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Ser sobrios y fijar nuestra mente en las cosas que Dios nos ofrece. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este está en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Todo lo bueno, todo lo digno, todo lo honorable, en esto debemos estar ocupados. Cuando nos ocupamos nuestra mente con cosas que no sirven, nuestra mente se va a entorpecer y Satanás nos va a ir guiando hacia el camino de la perdición. ¿Se da cuenta? Él sabe todas las cosas y puede ver el deseo de nuestro corazón. Y muchas veces va a inducir los pasos para que demos pasos falsos y finalmente nos encontremos en una situación de circunstancias que pensemos que no hay más salida. Pero debemos pensar en todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo santo. Si hay alguna virtud en esto vamos a pensar. Muy bien. Vamos a la pluma inspirada para que veamos qué es lo que nos explica. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 413, nos dice así: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Leer, ver, muy bien, aquello que no conviene. Muchas veces Satanás puede inducirnos a que simplemente hagamos lo que no se debe. No debemos permitir que Satanás se introduzca en nosotros por medio de esas cosas. Es la manera segura para evitar estas situaciones. Quiero que me acompañe también a leer este otro párrafo en la pluma inspirada que se encuentra en A fin de conocerle, es un matinal en la página 136 y nos dice así: por la gracia de Cristo, toda tendencia errónea puede ser reprimida, no en una forma lánguida e irresoluta, sino con un firme propósito, con la elevada resolución de convertir a Cristo en el modelo. Esto es, cualquier cosa que nosotros sintamos, tengamos, cualquier tendencia que hayamos heredado o hayamos cultivado, puede ser vencida. Muchas personas se encuentran en una situación difícil. Muchas personas tratan de vencer. Y tal vez vencen por una semana, 2 semanas, un mes, un año, pero vuelven a caer. Cuando nosotros entregamos todo nuestro ser a Jesús, entonces Jesús nos ayuda a vencer. ¿Se da cuenta? Muchas veces, tal vez muchas personas se encontrarán haciendo esfuerzos por cambiar sus vidas, pero sin Jesús nos vamos a encontrar en un círculo vicioso, queriendo, fracasando, volviendo a querer, volviendo a fracasar, intentar y fracasar. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, el éxito está seguro. Vencer está asegurado. ¿Se da cuenta? Pero hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. A fin de conocerle, página 136, y ahí nos dice así: diríjase vuestro amor a aquellas cosas que Jesús amaba, y apártese de aquellas cosas que no darán fortaleza a los impulsos correctos. ¿Se da cuenta? Esto es, aprenda la vida de Jesús, aprenda qué Jesús hacía, haga eso mismo, y apártese de todo aquello que le dé impulsos que no son correctos. Muy bien, cuando nosotros nos vemos, somos llevados a hacer cosas que no, y nos damos cuenta que tal evento, tal cosa, tal práctica, tal asociación nos lleva a hacer cosas que no son correctas, entonces ahí nosotros podemos abandonar esas cosas, pero no lo podemos ver. Cuando estamos infatuados no nos damos cuenta. Esto es apenas cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Dios nos muestra la pecaminosidad de nuestra vida y entonces podemos irnos despojando de aquel viejo hombre, de aquello que nos corrompe, tanto físicamente como moralmente como espiritualmente. ¿Se da cuenta? Podemos hacer algo, entregarnos a Jesús y permitir que Él transforme mi vida y la tuya. No sabemos cuál es la situación de cada uno. No sabemos si estás luchando con un pecado. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene poder para redimirte y para transformar, para regenerar tu vida y hacerte un nuevo ser. Nuestro estudio ha concluido aquí, pero mi deseo es que entreguemos nuestra vida a Dios y nos encontremos firmes del lado de la verdad justo ahora que estamos en las fronteras de Canaán. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por su palabra, estamos agradecidos porque nos permite encontrarnos en este momento, en este tiempo. Hemos analizado qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, cómo poder vencer el mal, cómo no repetir el pecado de Israel. Queremos pedir que nos dé fortaleza, su gracia pueda acompañarnos durante este día, para que cuando venga la tentación podamos agarrarnos de la mano de Cristo y poder ser vencedores. Quiero pedir por cada uno de los que nos ven y nos escuchan. No sabemos sus vidas, pero tenemos la seguridad de que Dios cuida de ellos y no importando la circunstancia en que estén, queremos pedir que usted le pueda ayudar para que ellos puedan encontrar en Jesús su salvación. Pedimos que nos guarde y continúe con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos en la siguiente edición del Estudio de la Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.